En esta sesión hablaremos acerca de la comunicación familiar. Tradicionalmente, la comunicación familiar ha sido analizada dentro de ámbitos más generales como la integración familiar o las relaciones afectivas, o bien se ha incluido dentro de patrones más amplios del funcionamiento familiar. La comunicación es la forma de construcción social que se da en la familia de acuerdo con las formas de comunicación con las interacciones. La comunicación se entiende como un instrumento que padres e hijos utilizan para negociar los roles, lo cual constituye el medio por el cual su relación puede desarrollarse o cambiar. Implica ser al otro partícipe de lo que uno piensa y siente. Es un elemento indispensable para que las relaciones, bien sea de pareja, de padre, madre, hijos e hijas, sea sincera y sólida. Es una forma más compleja de relacionarse donde se transmiten ideas, emociones, sentimientos a través de mensajes y comportamientos que al recibirlos llevan dentro de sí una diversidad de significados. Ahora veamos qué es la comunicación familiar. La comunicación en la familia se convierte en el elemento que enriquece o desvanece las relaciones e interacciones entre los miembros del sistema. La comunicación familiar permite a sus integrantes crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad. Crear un clima de comunicación en la familia no es tarea fácil. Son los padres y madres quienes han de introducir desde que son niños espacios y mecanismos que faciliten la comunicación y una convivencia armoniosa, para que cuando se llegue a la adolescencia poder gozar del espacio formado y conquistado a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de un ensayo y error, puesto que la comunicación familiar será para el niño el primero y más importante espacio para el aprendizaje de estrategias en relación con su entorno. El estilo y la forma de comunicación que tenga como familia está influida a su vez por la historia de las formas de comunicación de las familias de los padres. Una de las dificultades habituales de la familia radica en pensar que el otro va a poder adivinar lo que uno necesita. Veamos cómo son esas formas de comunicación en la familia. Está la funcional, que es aquella en la comunicación donde los mensajes son claros y son tomados por el receptor con la idea e intención que tiene el transmisor, y en ese caso de no ser lograda la intención, el receptor confronta. Se logra la responsabilidad, la sociabilización de los niños y se satisfacen las necesidades emocionales de sus miembros, se mantienen las relaciones. Es decir, se usa la comunicación para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. La interacción revela tolerancia al error, comprensión de las imperfecciones y diferencias de los individuos, reconocen las necesidades emocionales del otro y las aceptan como un mínimo de crítica. Para que la comunicación sea funcional, debe ser clara, congruente, oportuna y receptiva, que explore la situación, que se verifique y tenga una retroalimentación. La comunicación funcional en una familia construye de manera de organizarse y hacer explícitas las pausas de tal organización y por lo tanto promociona la cohesión grupal. Cuando la comunicación es disfuncional, cuando la comunicación se obstaculiza el acercamiento asertivo entre los miembros de una familia, es decir, bloquea la posibilidad de manifestar y construir relaciones asimétricas y complementarias. La comunicación disfuncional del emisor se da por expresión confusa de sentimientos, expresiones, inhabilidad de definir necesidades, incongruencia entre la comunicación verbal y la no verbal y los prejuicios, entre otras, que se pueden identificar en las siguientes formas de comunicación: supuestos, mensajes incompletos, hablar por otros, generalizaciones, expresiones. La comunicación se puede romper cuando el mensaje no es recibido por el receptor con la intencionalidad que fue enviada debido al fracaso al escuchar o la distorsión del mensaje o la mala interpretación. Los problemas de comunicación envuelven factores emocionales como ansiedad, temores a acercarse, diferenciarse, estar a lo lejos o sentirse heridos. Veamos algunos de los estilos de comunicación que se dan. En esta los mensajes son claros y son tomados por el receptor con la idea e intención que tiene el transmisor y en el caso de no ser lograda la intención, el receptor confronta. Se logra la responsabilidad de sociabilización de los niños y se satisfacen las necesidades emocionales de sus miembros. Se mantienen las relaciones, es decir, que se usa esta comunicación para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. La interacción revela tolerancia al error, comprensión de las imperfecciones y diferencias de los individuos. También se reconocen las necesidades emocionales del otro y se aceptan con un mínimo de crítica.
Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, congruente, oportuna, receptiva y que explore la situación, que se verifique y tenga retroalimentación. En la comunicación funcional, una familia construye de manera de organizarse y hacer explícitas las pautas de tal organización y por lo tanto promociona la cohesión grupal. Hablamos de comunicación disfuncional cuando se obstaculiza el acercamiento asertivo entre los miembros de una familia, es decir, se bloquea la posibilidad de manifestar y construir relaciones simétricas y complementarias. La comunicación disfuncional del emisor se da por expresión confusa de sentimientos, expresiones enjuiciadoras, inhabilidad de definir necesidades, incongruencia entre la comunicación verbal y la no verbal y prejuicios, entre otros, que se pueden identificar en las siguientes formas de comunicación: en los supuestos, en los mensajes incompletos, en hablar por otros, en las generalizaciones o en las expresiones. La comunicación se puede romper cuando el mensaje no es recibido por el receptor con la intencionalidad que fue enviada, debido al fracaso al escuchar, a la distorsión del mensaje o a la mala interpretación. Los problemas de comunicación envuelven factores emocionales como ansiedad, temor a acercarse, estar lejos, a sentirse heridos o herir. Ahora veamos los estilos de comunicación. Son el modo en que las personas intercambian información. Hay 3 estilos: está el inhibido, el agresivo y el asertivo. A continuación expondremos cada uno de ellos. El estilo inhibido o pasivo, que se caracteriza por una escasa o nula verbalización de lo que se piensa, de lo que se siente y de los comportamientos que nos molestan de los demás, evitando actuar por miedo a las consecuencias. Usa un volumen de voz extremadamente bajo y para abordar o resolver situaciones. Está acompañado del lenguaje verbal, aparecen conductas no verbales como la oculación de la mirada o posturas tensas. Los hijos de padres con estilos pasivos suelen tener problemas para controlar sus impulsos y dificultades para asumir responsabilidades. Ahora veamos un estilo agresivo, el cual se caracteriza por ser brusco y poco respetuoso, provocando un malestar emocional en los interlocutores, deteriora la relación con ellos, dado que la comunicación es unidireccional, es decir, en una única dirección de padres a hijos, y la ausencia de diálogo es la práctica habitual. La persona se expresa de forma impositiva, cargada de órdenes e interrupciones en el discurso de los demás. Elevan su volumen de voz, hay gestos amenazantes y su postura corporal es con tendencia a invadir al espacio del otro. Los hijos de padres autoritarios que utilizan este estilo agresivo tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos, más tímidos, poco tenaces a la hora de perseguir metas. Ahora veamos el estilo asertivo, el cual se caracteriza por expresar los propios sentimientos, necesidades y derechos sin amenazar los derechos de las otras personas de manera directa, clara y respetuosa. La comunicación es abierta y bidireccional, de padres a hijos y de hijos a padres, con frecuentes negociaciones y con consecución de acuerdos. Los hijos se hacen partícipes de lo que pensamos, de cómo nos sentimos o de cómo nos gustaría que se comportara, de un modo claro y respetuoso, lo que contribuye a mejorar su autoconcepto, elevar su autoestima y establecer una relación más cercana con ellos. Los hijos de padres con estilos asertivos tienen niveles altos de autocontrol y de autoestima. Veamos algunas de las pautas de comunicación asertiva. Es importante las tareas concretas, asignar tareas, responsabilidades y normas claras que previamente han sido comunicadas a los hijos, los cuales deben ser asignadas acorde a la edad y a las actitudes de cada uno de los hijos. Toma de decisiones concretas, hacer una petición y valoración de opiniones de forma que todos los integrantes de la familia puedan realizar una toma conjunta de decisiones utilizando el diálogo. Hacer pedidos o sugerencias es la forma acertada de pedir y expresar las necesidades y las opiniones. Es importante hacer énfasis en la forma y en la manera en que se piden o expresan las cosas. También incluye el dominio de la expresión en positivo de nuestras impresiones sobre las acciones o pensamientos de otras personas. Además, abarca la coherencia del discurso. También está el lenguaje no verbal. Atender al gesto, a la postura y a todos los elementos del lenguaje no verbal que algunas veces lo contradicen y generan situaciones de ambigüedad en la comprensión del mensaje. Actuar con coherencia, que tanto las actitudes como lo que decimos guarden relación, es decir, que no se contradiga el mensaje. Empatizar,
ponerse en lugar del otro, intentar comprender realmente lo que el otro pretende explicar, intentar compartir emociones. Y por último, reconocer los errores, permitir a las personas expresarse con autenticidad. Por ello se incluyen aquellos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de los errores. Esto significa que hemos de pedir disculpas o de reconocer ese error de forma adecuada. Ahora veamos la importancia de la comunicación positiva en las familias. Nos permite construir las relaciones entre padres e hijos de manera positiva, compartir las normas y los valores con los miembros de la familia, expresar y comprender de manera adecuada las emociones y sentimientos, lo que procura un clima de seguridad. Creamos espacios de crecimiento personal y familiar y se construyen relaciones respetuosas entre los individuos.